Ya mi colega Anisley Torres Santesteban, quien es, digamos que, digo yo, la experta de los temas de Colombia en el sistema informativo de la televisión cubana. Gracias, Anisley, por acompañarnos. Con ella estaremos desarrollando el primer tema y entonces ya les doy la bienvenida y la invitación a acompañarnos. Bueno, antes de comenzar, como es habitual, la noticia del día. Aunque no hay mucha noticia en el día de hoy, no ha sido un lunes de demasiada noticia. Las noticias estuvieron más bien marcando el panorama. Ayer, cuando se supo, por ejemplo, que ya Hillary Clinton supera en 1,7 millones de votos los que obtuvo, es decir, populares, ya se sabe, pero el resultado parece que no se va a cambiar a la altura de estos asuntos porque Estados Unidos tiene su sistema electoral de votos electorales y es algo que no me toca analizar, no nos toca analizar hoy. Vamos sí con la noticia del día que tiene que ver con la oficialización por parte de Angela Merkel de que va a presentarse nuevamente a elecciones y parece que con muy buena predisposición de la población alemana a una cuarta posibilidad de elección para dirigir los destinos de ese país como canciller, que saben que es el cargo con que se dirige la política en la República Alemana. Entonces vamos con la noticia del día y enseguida estamos de vuelta. Angela Merkel anunció oficialmente su candidatura para un cuarto mandato como canciller de Alemania el domingo. Hoy le dije a mi partido, el CDU, que estaba lista para postularme otra vez para representar al CDU. Y creo que va de la mano con que me estoy postulando para un nuevo mandato como canciller de la República Alemana. Für das Amt der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Anunció que la elección legislativa prevista para septiembre u octubre de 2017 será más complicada que ninguna otra desde la reunificación alemana en 1990. Destacó que entre los valores del programa que defenderá estarán la democracia, la libertad y los derechos humanos. Estamos enfrentando luchas de poder en Europa y globalmente, por nuestros valores, nuestros intereses, y dicho con simpleza, por nuestra forma de vida. Merkel, de 62 años de edad, está en el poder desde 2005 y ostenta el récord de longevidad en el poder entre los dirigentes occidentales. Según una encuesta publicada por la edición dominical de Bild, el 55% de alemanes desea que Merkel siga en el cargo frente a un 39% de opiniones contrarias. Bueno, más detalles seguramente tendrán ustedes el próximo miércoles. Habrá mesa redonda sobre tema europeo, una región del mundo donde avanza la derecha y de forma alarmante en las tendencias electorales para el próximo año. Pero es todo lo que tiene que ver con esta noticia del día que hemos comentado. Entramos ya en la materia, o en el primer tema de la mesa, comenzando la semana. Nos acercamos a los avances del proceso de paz en Colombia. Juan Manuel Santos, en el segundo día de una visita sin precedentes a Reino Unido, logró firmar varios acuerdos de cooperación. En la reunión con el ministro de Energía y Cambio Climático, Nick Hurt, suscribió un convenio de 20 millones de libras en biodiversidad y desarrollo de nuevas medicinas. Además, se reunió con la primera ministra Theresa May en la famosa casa número 10 de Downing Street. Mientras el Reino Unido se prepara para salir de la Unión Europea, yo estoy determinada para asegurar que el país llegue a ser el campeón del libre comercio. Esto significa aumentar el comercio con economías que crecen rápidamente como Colombia. Hoy lo cristalizamos con una cooperación nueva en sectores petroleros y gasíferos con la inversión de 1.000 millones de libras para estimular inversiones
inversiones en proyectos de salud rural y energías renovables y un convenio histórico de doble imposición para proveer más seguridad para los negocios y los empleados de ambos países. El tema del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC nunca salió de los debates. May prometió ayuda de 7,5 millones de libras para el desminado y 25 millones de libras más para el desarrollo urbano de Colombia en zonas afectadas por el conflicto armado. Según el presidente Santos, la implementación del acuerdo de paz con las FARC proveerá mayores oportunidades de colaboración. Francamente, la tasa de comercio es mucho menor de lo que pudiera ser. Entonces, consideramos esta oportunidad como una gran ocasión para aumentar nuestro comercio y plantear convenios aún más ambiciosos para atraer más inversión. Santos también dio una ponencia en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, donde él mismo estudió en los años 70. Ahí anunció que quiere sellar un nuevo acuerdo con las FARC. Yo quiero una Colombia unida para firmar un nuevo acuerdo de paz con las FARC. Ahora lograremos una paz que no solo será estable y duradera, sino que representará un consenso más profundo en nuestro país. El jefe de Estado colombiano además se reunió con el líder laborista Jeremy Corbyn para recibir el apoyo de los izquierdistas británicos. En el tercer día de su visita viaja a Irlanda del Norte, intentando ampliar los lazos para el periodo de posconflicto de su país y post-Brexit de Gran Bretaña. Esta es la primera visita de Estado que realiza un presidente colombiano al Reino Unido. Bueno, la noticia, hay varias noticias relacionadas con Santos. Yo destacaría también el hecho que ya descartó que el cáncer fuera a ser un elemento que pusiera en peligro las conversaciones, ¿no? Es que se especuló sobre el tema del cáncer cuando viajó a atenderse a Estados Unidos y se habló de metástasis, de que podía haber pues resurgido la enfermedad que tuvo pues hace poco tiempo, pero bueno, evidentemente por voz de él supimos que no, que aparentemente no tiene cáncer. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Él mismo ha dicho en Gran Bretaña que estará firmando un nuevo acuerdo de paz con la FARC, y a los que no llevamos habitualmente el tema nos confunde un poquito. ¿Hay que firmar otro acuerdo de paz? Bueno, el proceso de paz, como sabemos, más allá del tiempo que ha durado la negociación, en la etapa final ha tenido a todos como de cabeza. ¿Por qué? Cuando pensábamos que todo había acabado vestidos de blancos y con palomas volando los cielos de Cartagena y que la paz era cuestión de días, de meses implementarlas, pues vino el resultado adverso del plebiscito que pues viró todo al revés. ¿Y qué hubo que hacer? Renegociar. Pasaron 40 días después del 2 de octubre en que el gobierno de Santos, una vez que reconoció los resultados del plebiscito, una vez que también la insurgencia reconoció el resultado adverso, pues lo más importante fue que ambas partes dijeron esto no se va a quedar aquí. Que en un inicio decían, si es no el resultado, pues no habrá renegociación, todo terminará el proceso y volveremos a la guerra. Felizmente para Colombia, felizmente para el continente no fue así. Las partes reconocieron que perdieron por estrecho margen y pues se sometieron de nuevo a renegociar el mismo acuerdo, pero ¿con qué? Con un diríamos cúmulo de propuestas, que estamos hablando de entre 400 y 500 propuestas de todos esos sectores del no, que primero fue un diálogo bilateral entre gobierno y oposición para de ese diálogo, que también fue durante muchos días y muchas noches, traer esas propuestas a La Habana y presentarlas entonces a la guerrilla y consensuar con los equipos tradicionales negociadores pues los cambios a ese acuerdo de Cartagena, que fue lo que pasó en estos 40 días y fue lo que se firmó en La Habana nuevamente el pasado 12 de noviembre. Eso te iba a preguntar, si el 12 de noviembre se firmó algo ya post plebiscito, ¿qué es lo que se va a firmar nuevamente? Bueno, es algo que tiene que ver, digamos, con las cuestiones jurídicas, pero es exactamente igual que lo que pasó con el acuerdo inicial. El acuerdo inicial se firmó en La Habana el 23 de agosto de este año por los jefes negociadores, que son las máximas instancias designadas por las partes para implementar y renegociar todo lo que estaba sobre la mesa.
pero había que hacer como digamos la gran ceremonia de pompa, que fue lo que fue Cartagena. Pero el acuerdo está firmado desde el 23 de agosto en La Habana y tiene valor jurídico desde el 23 de agosto en La Habana, y fue lo que se ha ido presentando al Congreso, fue lo que conoció la gente para votar en el plebiscito. Y ahora pasó exactamente lo mismo. El acuerdo renegociado se firmó en La Habana por los máximos jefes negociadores, Humberto de la Calle por el gobierno, Iván Márquez por la guerrilla, el 12 de noviembre, y debe ser suscrito ahora por el presidente Santos y por Timochenko. No se ha dicho el día que va a tener lugar. Los medios colombianos especulan que puede ser mañana, pero eso no tiene comunicación oficial por parte del gobierno. ¿Sí se sabe dónde? Sí se sabe dónde. Se va a firmar en Santa Marta, en la última casa donde residió el libertador Simón Bolívar. Ahora, decía Santos también que va a llevar, aunque no en esta nota que escuchábamos, pero ha anunciado que va a llevar el acuerdo al Congreso. ¿Qué significaría intervención del Congreso al respecto? El problema es que Santos no ha renunciado a la idea, que es una promesa desde el inicio, de que este acuerdo, la última palabra, sea la refrendación de los colombianos, que el mecanismo que se seleccionó para el acuerdo inicial fue el plebiscito. Ahora hay este nuevo acuerdo, hay que refrendarlo también. Ahora, lo que no se conoce es de qué manera se va a refrendar, pero se han manejado 3 o 4 maneras. En primer lugar, el Congreso. ¿Por qué el Congreso? Porque Uribe, Álvaro Uribe, que es el líder de los sectores del no, el líder de la oposición en Colombia, y que ha estado todo el tiempo pues cuestionando cómo se ha llevado a cabo este proceso de paz por parte de Santos, es partidario de que el Congreso someta a revisión este acuerdo. Y Santos ha dicho recientemente el fin de semana que está de acuerdo con Uribe en que se lleve al Congreso, pero no se ha decidido. Se va a llevar el miércoles como parte de un proceso, un primer acercamiento para revisar lo que se dio, lo que se estudió, lo que se firmó, y ahí se decidirá si se va a refrendar en ese ente legislativo o si se va a manejar otra de las propuestas, que puede ser un nuevo plebiscito, lo cual sería un costo político, sabemos, importante, o hay una opción que es llamada someterlo a los cabildos abiertos, que no es más que una especie de consejos municipales, y que se apruebe así a nivel municipal este plebiscito. Y una última posibilidad, que por supuesto no se ha manejado y tendría muchísimos detractores, es que Santos lo implemente, porque jurídicamente lo puede hacer sin refrendarlo, o sea, con todas sus potestades ejecutivas. Ya, ahora podríamos comentar, sobre todo con la teleaudiencia que no ha seguido muy de cerca o que no hemos llevado al análisis este tema, ¿cuáles serían los elementos que tú consideras fundamentales que cambiaron? Sé que son muchos, me dicen que creo que son 56 de 57 prácticamente. Sí, bueno, aquí por supuesto está la gran dicotomía que ya empieza a pesar sobre los colombianos, de que la oposición dice que no hay cambios, que son cambios cosméticos, que es puro maquillaje, no es y verdad. Con eso no, yo creo que no es verdad. Hará falta que se explique bien qué fue lo que no pasó la otra vez. No hubo tiempo de explicar el contenido real de los acuerdos. Estamos hablando que el acuerdo de Cartagena tiene más de 290 páginas, el de ahora supera las 300 páginas, y son aspectos importantes. Ahora, fundamentalmente, hubo cambios en lo jurídico y hubo cambios en lo político, y hubo también cambios en cuestiones de narrativa, porque había cosas que no se explicaban bien por sí solas a una primera lectura, que fue lo que confundió, por ejemplo, a los sectores religiosos y de la iglesia, con todo ese miedo que empezó a correr de que se iba a afectar la familia, el núcleo familiar, porque había ideología de género, no se explicaba nada así, y lo que ahora se redactaron nuevamente algunas cosas donde se hace énfasis en que no, en que lo que hay es una diferenciación a cómo ha sido afectada la mujer por el tema de la guerra, que no ha sido afectada igual que el hombre, a cómo han sido afectadas las comunidades LGTBI, y que hay un principio de no discriminación a la hora de implementar el acuerdo de paz. Pero hubo cambios importantes en lo jurídico porque, por ejemplo, el bloque de constitucionalidad, que en un inicio se iba a pasar todo el acuerdo al bloque de constitucionalidad de la Carta Magna Colombiana, eso ahora no es así, porque una de las propuestas iniciales de estos sectores del no era que no querían que eso pasara a la Constitución, y eso pues ahora se eliminó. También hay cambios desde el punto de vista de en lo que se conoce como la Jurisdicción Especial para la Paz. Se determinó mucho mejor qué cosa era la restricción efectiva de la libertad, qué es lo que van a pasar los guerrilleros, que no es cárcel, que no es barrote, pero que van a estar en zonas. Se delimitaron mejor las zonas, se habló mejor, está mucho mejor estipulado cuánto
cuánto tiempo van a estar y que hasta que no cumplan las penas no pueden postularse a cargos políticos. Todo eso se definió ahora. Se dice que un 80% de esas casi 500 propuestas del no están incorporadas al nuevo acuerdo, que son los 57 ejes temáticos en que se dividieron, y que Santos dice que 56 pues fueron cambiados. Fueron cambiados. Interesante también el hecho de que uno de los temas más discutidos, que tiene que ver con la impunidad, que algunos la enfrentan en relación con, o la asumen o la miran desde la perspectiva en relación con los guerrilleros que han tenido determinada, que se le adjudican determinados procesos penales por crímenes, pero se ha olvidado un factor decisivo en un país como Colombia, que son los paramilitares. Exacto. Y Timochenko ha salido hacia Colombia. Sí. Y en el momento en que también las FARC han hecho pública una carta abierta al presidente Santos. Vamos a ver la noticia, según la dio Telesur, y volvemos para comentar. El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia sobre desaparición forzosa, plasmado en más de 400 páginas, establece que en los últimos 45 años, en el marco de la guerra que azota a esta nación, se perpetraron 3 delitos de este tipo cada 24 horas. Sin embargo, esta cifra creció exponencialmente entre 1996 y 2005, cuando la tasa llegó a promediar 1 por cada 2 horas, lo que significó un aumento del 400% en este lapso del periodo en estudio, cuando se ejecutó más del 50% del total de desapariciones. El informe describe cómo en este país hubo un salto cuántico de desapariciones forzosas colectivas, pues en el periodo 1970 a 1981 no se registraron delitos de este tipo, mientras que entre 1996 y el año 2005 se realizaron un total de 196. De igual forma se contabilizaron 22 entre 1982 y 1990 y 15 en el periodo 1991-1995. Aunque la comisión de este delito, tipificado como de lesa humanidad, está asociado históricamente a los cuerpos de seguridad del Estado, en el caso de Colombia, por la misma complejidad del conflicto, la legislación actual, que data del año 2000, estipula que cualquier particular miembro de grupos armados al margen de la ley también podría ser culpable por la comisión de este delito. La desaparición forzada registró su grado más alto de propagación territorial, afectando a 920 municipios. De estos, 101 jurisdicciones concentraron el 50% de las víctimas del período. La magnitud del conflicto en Colombia se evidencia en que de los 30 municipios más afectados, 8 son ciudades capitales o áreas metropolitanas: Bogotá, Medellín, Santa Marta, Valledupar, Montería, Villavicencio, Florencia y San José del Guaviare. Bueno, una historia terrible de desapariciones forzadas, los llamados falsos positivos, tantas cosas que hay. Pero bueno, yo no me refería exactamente a este reportaje de Telesur, que es muy amplio en relación con los últimos 45 años y las desapariciones forzadas, sino a la carta que ha hecho la FARC al presidente Santos diciendo que en lo que va de 2016 han asesinado a 200 líderes sociales de la izquierda. Y eso, sobre todo en un momento de proceso de paz, siempre desata las alarmas, porque hay que recordar la Unión Patriótica, que cuando se firmó aquella primera paz no duró nada, justamente porque fueron desaparecidos literalmente sus líderes. Me gustaría tu análisis sobre esto, Anislet. Sí, en efecto, el tema paramilitarismo fue de los nudos gordianos de las discusiones acá en La Habana, porque efectivamente estábamos en una mesa de negociación donde el gobierno de Santos decía que el paramilitarismo había desaparecido con aquellas negociaciones de Uribe con las organizaciones criminales de ese tipo, y que ahora lo que había son residuos de esas estructuras paramilitares, las llamadas BACRIM, las bandas criminales, y se negó todo el tiempo a reconocer que el paramilitarismo es un fenómeno vivo en Colombia, un fenómeno que está acabando con la estabilidad
estabilidad de ese país y que va a golpear muchísimo si se logra la paz el posconflicto. Es la llamada guerra sucia que vaticina la guerrilla y por tanto hizo mucho énfasis la insurgencia durante todo el proceso de negociación, que eso era lo que más iba a afectar la etapa de la reconciliación, porque era muy frágil, es muy frágil que haya tantos actores armados coexistiendo en un escenario y que la culpa dónde va a caer. Ahora mismo el cese el fuego bilateral, que ya el propio Humberto de la Calle reconoció que está en una situación de fragilidad extrema con la muerte de 2 guerrilleros la semana pasada, pues pudo, en este caso fue el ejército, pero puede darse un incidente donde sean bandas paramilitares y la culpa sobre quien cae y acaba con más de 6 años de negociación y con todo este año, desde el 2015 hay un cese el fuego de facto y ahora pues en los últimos meses declarado por las partes y eso puede terminar. Y estamos hablando de bandas paramilitares que tú dabas el dato de más de 200 personas asesinadas en este año, pero ya van 5 en los últimos días. En las últimas 48 en las últimas horas. 48 horas. Y estamos hablando de líderes sindicales. ¿Por qué se mata a esta gente? Sencillamente esta gente es la que va a representar a los políticos de la FARC en los asientos del Congreso, en los curules, porque la FARC no puede ir directamente a los curules hasta tanto no se aclare su situación penal, pero esta gente sí los va a representar y hay que acabar entonces con, yo me imagino, con los cabecillas que van a representar a esto y todo, y vuelve el escenario de guerra sucia y el escenario de intimidar al que piense distinto que tanto pues se negoció en La Habana, de crear un estatuto de la oposición y reconocer al que piense distinto para no obligarlo a alzarse en armas, que es lo que ha pasado en Colombia en los últimos 50 años. Siguiendo tú estos 4 años el proceso de paz desde aquí, desde La Habana, acabas de ir también a Colombia, acabas de vivir dentro y investigar y entrevistar a muchísima gente dentro de Colombia. ¿Qué pronosticas para esta semana y para la continuidad del proceso? ¿Puede esta fragilidad que le otorga los propios crímenes contra líderes sociales, pueden las propias fuerzas de derecha que pugnan por mantener la guerra, pueden quebrar el proceso? ¿Tú crees que es irreversible? A ver, esa siempre ha sido la pregunta difícil, muy difícil, porque Colombia ha demostrado ser impredecible cuando todos pensábamos que iba para adelante el proceso. Y ahora, con todo lo que ha sucedido, pues los pronósticos cada día tienen que ser obligatoriamente más reservados. En primer lugar, porque la oposición tiene fuerzas, lo demostró en el plebiscito, una sociedad totalmente polarizada y una sociedad con una oposición que está afilándose los dientes para las elecciones en 2018 y haciendo de todo esto ya banderas políticas para ganar las elecciones en 2018. Ahora mismo yo comentaba hace un ratico con mi colega Laura, que ahorita estará por acá, que los 2 máximos expresidentes que están al frente de la oposición, Uribe y Pastrana, pues están como que turnándose el personaje malo. En un primer inicio era Uribe el detractor acérrimo y él que todos los días trinaba en las redes sociales pues algo muy fuerte contra el proceso. Y ahora Uribe ha dicho que quiere más tiempo para estudiar el nuevo acuerdo y Pastrana ha dicho que el nuevo acuerdo es totalmente antidemocrático, que no ha cambiado nada y que si es el mismo acuerdo con maquillaje, pues necesita otro plebiscito. Y eso sería muy peligroso para un país donde no hay tiempo de explicar verdaderamente qué se ha cambiado y cuál es la naturaleza y el alcance de cada uno de los acuerdos de paz. Por tanto, en la decisión de Santos de cómo refrendar el acuerdo está pues un % elevado del éxito que pueda tener el final de este acuerdo de paz. Bueno, te seguiremos atentamente en tus comentarios en diferentes espacios del sistema informativo y aquí en la mesa redonda, que siempre serás invitada para analizar el tema. Gracias. Gracias a ti.